Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es un verdadero placer una vez más acompañarle esta mañana en la franja pastoral de este día domingo especial, donde usted recibe a través de Canal 27, este canal que le predica la verdad, una serie de mensajes dominicales. Cada día domingo por la mañana usted puede hacerse acompañar de su familia mientras quizás se toma un cafecito o disfruta del descanso de este día especial, recibiendo palabra del Señor. En nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, su servidor Luis Fernando Zabaleta le envía este fraterno saludo. Qué bueno es el Señor. En las semanas anteriores comenzamos la serie de estudios sobre las parábolas de Jesús, principalmente las 7 parábolas que aparecen en el capítulo número 13 de San Mateo, y una serie muy interesante que viene a continuación de lo que antes estudiamos acerca de la presentación del Cristo, el Cristo juanino, el Cristo que nos presenta el Evangelio de Juan, con todo esa su serie de títulos divinos con los que Juan lo presenta, como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, etcétera. Cada uno de esos nombres especiales que nos presentó Juan. Es muy interesante entonces que a continuación vayamos con esta línea de pensamiento estudiando lo que enseñó Jesús. Si ya a partir del estudio de Juan hemos adquirido una admiración por nuestro Señor Jesucristo, ahora es importante también conocer qué fue lo que enseñó Jesús. Porque Jesús no solamente es una linda persona, es el deseado de las naciones, no solamente es el más grande ser humano que ha existido sobre la tierra, sino que también tiene un mensaje que darnos, porque Él es Dios. Y por medio de Él, la voluntad de Dios se ha expresado claramente a cada uno de nosotros. Dijimos en el primer estudio sobre las parábolas que Jesucristo enseñó por medio de parábolas. Sin parábolas no hay mensaje. Entendíamos en el mensaje anterior que las parábolas tienen esa dinámica en que Jesucristo tomó la experiencia cotidiana de las personas, una historia de la vida real, y la presentó a los oyentes. Aquellos que estaban cansados quizá del status quo de la religión dominante de la época y que ya no escuchaban el mensaje poderoso de Dios en una sinagoga, sino que ahora lo habían encontrado en Jesús, quien había salido de la sinagoga y ahora estaba en los campos, ahora se encontraba a la orilla del mar, ahora se iba a encontrar dentro de una casa hablando sobre sus mensajes del reino de Dios. En este tercer estudio, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la parábola de la semilla de mostaza. Ese es el nombre de la tercer parábola que encontramos en la lectura de San Mateo capítulo 13. Quisiera hacer una pequeña conexión con las dos parábolas anteriores. En la primera parábola que estudiamos la parábola del sembrador, y allí resaltamos una idea. Como el corazón de esa parábola que nos trajo un mensaje a nosotros, la semilla es buena, el problema está en el terreno. Y prácticamente es un mensaje universal para todos los seres humanos, todos los que de alguna manera nos ha brincado la semilla del Evangelio, nos ha caído, porque Jesucristo, su Espíritu Santo y la Iglesia por generaciones ha hecho la obra de tirar el mensaje, por así decirlo, usando la figura de Jesucristo. Ha lanzado el mensaje y esas pequeñas semillas han caído en nuestro corazón. Posiblemente usted recordará que en algún tiempo, quizá usted, su corazón, su mente, eran terrenos duros junto al camino. Y quizá al principio no fue fácil y usted escuchó un buen mensaje, le gustó, pero inmediatamente vino el diablo como en representación de esas aves y le robó el mensaje. Quizá usted en otra época, lo digo usted, pero créame, me identifico mucho con esa parábola. En algún tiempo quizá yo fui pedregales y poca profundidad en mi corazón, en mi mente. Y aunque yo recibía el mensaje de la palabra del Señor, quizás no tenía profundidad, no había raíz en esa semilla, y cuando venía el momento de prueba, cuando yo tenía que defender mi fe,
sencillamente me secaba y no daba con valentía la defensa de mi fe. Posiblemente fuimos como espinos, posiblemente hoy en día usted es un buen terreno quizá. Si no es así, si usted siente que en su corazón hay mucha duda, si en su corazón hay mucha envidia, mire, es que la parábola es para que la reflexionemos entre nosotros, no es para que alguien nos esté llamando la atención, sino al leer la parábola nos identificamos y todos los seres humanos tenemos la tendencia a seguir mejorando, a seguir perfeccionándonos, y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, hermanos, con estas lindas parábolas, que nos hagamos responsables de nuestra propia vida, que no esperemos que alguien nos llame la atención, no esperemos que nos visiten los ancianos de la iglesia para darnos una exhortación, sino que nosotros mismos vayamos recibiendo del Espíritu Santo la fuerza para que esa semilla siga avanzando. La semana pasada estudiamos el segundo tema sobre las parábolas y estudiamos la parábola del trigo y la cizaña. Y qué interesante, otra vez la responsabilidad está en nosotros, hermanos. Cuando el diablo ha sembrado cizaña y haga de cuenta que su corazón es ese terreno donde Jesucristo ha sembrado la buena semilla, esa semilla de salvación, esa semilla de perdón, esa semilla de fe, esa semilla de esperanza que usted ha recibido en su corazón y que Jesucristo ha sembrado esa buena semilla. Pero como humanos, se lo vuelvo a repetir, gente de carne y hueso, el diablo también ha hecho su trabajo y ha sembrado pequeñas semillas que Jesús le llama cizaña, semillas que parecen buenas, pero terminan siendo vanidosas, orgullo, arrogancia, soberbia, que al final nos terminan haciendo personas que incluso cuestionamos la palabra del Señor. Recuerdo yo en algún momento de mi vida que me creía yo muy inteligente y hasta creía yo haber visto errores en la Escritura. Por supuesto que después el Señor me trató con mucho cariño y su Espíritu Santo me fue iluminando en la palabra y me fui dando cuenta que el error era mío, no era de la Escritura. El error era que yo tengo poca capacidad para interpretar, para entender adecuadamente el mensaje de Dios y necesito la ayuda de Dios. En esa linda parábola aprendimos que al final de los tiempos Dios va a separar a los buenos de los malos. Y yo con todo mi corazón anhelo ser parte de los buenos que han hecho prosperar la semilla buena que el Señor ha sembrado en mi corazón. Anhelo lo mismo para usted, que al final del tiempo nos encontremos como una gran familia y nos podamos abrazar y decir, peleamos la buena batalla, llegamos al final, hicimos prosperar la semilla buena. Aunque el diablo sembró cizaña y de pronto vino duda a nuestro corazón, nosotros terminamos haciendo que esa buena semilla del Evangelio que el Señor sembró en nuestro corazón creciera y diera su fruto. En esta parábola de este mensaje, la parábola de la semilla de mostaza, vamos a aprender una verdad que a mi parecer, va de la mano de las dos enseñanzas anteriores. Ahora vamos a descubrir que el reino de Dios comienza como algo pequeño. Comenzó pequeño. El reino de Dios vino a este mundo, se abrió camino en este mundo lleno de oscuridad, lleno de dolor, lleno de pecado. Y en medio de este mundo doloroso, pecaminoso, corrupto, lleno de perversión, la semilla fue sembrada y comenzó pequeña. Pensemos en ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, humilde en un pesebre, en ese pequeño establo que no se halló un lugar para que Él naciera. Su madre María nació lo trajo al mundo, quise decir, en un pesebre. Mire el cuerpo desnudo de aquel niño que vino al mundo, que no habían condiciones para que Él naciera en un buen hospital, en una buena cama, con luz posiblemente, con algún médico, alguna enfermera asistiendo al parto, sino que esa mujer sufrió los dolores y dio a luz a ese niño que de forma pequeña se convertiría en el Salvador del mundo, nuestro gran Señor, nuestro Rey, a quien nosotros servimos y a quien seguimos. Bueno, esa va a ser, me estoy adelantando muchísimo a todo el desenlace
de esta historia que Jesús nos está presentando. ¿Me permite leer con usted esta palabra? Acompáñeme por favor a San Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Quiero decirle que esta misma historia se repite en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32 y en Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Leamos por favor Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dice la Biblia: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Qué bonita historia una vez más. Jesús, especialista en contar historias, el gran maestro. Como hemos dicho en otros momentos, sería hermoso que hubiéramos tenido grandes maestros como Jesucristo en nuestros tiempos de escuela, en nuestros tiempos de universidad, que las cosas complicadas nos las hicieron fáciles, sencillas, que nos explicara la matemática como algo de la vida cotidiana. En cambio, hemos aprendido la raíz cuadrada y de pronto en la vida no sabemos dónde aplicar una raíz cuadrada. No sabemos para qué sirve en la vida real. Pero Jesucristo, el gran maestro, tomaba lo cercano para llevarnos a lo eterno, a lo trascendente. Y en esta ocasión, el Señor contó esta historia maravillosa. En todas las cosas importantes de la vida, cosas grandes, cosas relevantes, hay un comienzo pequeñamente humilde, sencillo, muy pequeño. Las cosas que usted ve grandes el día de hoy comenzaron muy pequeñas. A lo mejor este lindo canal, Canal 27, que le sirve a usted, días anteriores posiblemente usted escuchó parte de la historia y cómo nació algo en el corazón de ciertas personas y dijeron, ¿qué tal si hacemos algo pequeño? Y Dios llevó esta pequeña semilla de gloria a algo trascendente. Quizá usted con su familia comenzó en un momento, en una condición muy humilde y hoy posiblemente Dios le ha bendecido con una gran familia. Quizá no tenían las cosas que ahora tienen, que ustedes disfrutan con su familia, pero ese pequeño acto de fe en el que confiaron en el Señor hoy se ha convertido en algo trascendente. Las buenas ideas Dios las hace prosperar. Pero Dios, que es especialista en hacer de algo pequeño, llevarlo a dimensiones extraordinarias, nos presenta esta historia para hablar de su reino. ¿A qué se parece mi reino?, dice el Señor, en la historia que nos cuenta en el versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, dice el Señor. Toda la gente que oía se hacía la pregunta, ¿en qué sentido se parece el reino de este maestro a una semilla de mostaza? Las personas pues conocían, principalmente los que trabajaban la tierra, que habían diferentes granos y el que sembraban en sus hortalizas, el más pequeño efectivamente era la semilla de mostaza. Habían otras semillas que sembraban en sus pequeños huertos, pero la semilla de mostaza era muy pequeña. Y esa es la ilustración que utiliza Jesús. Cómo las cosas grandes han tenido comienzos humildes, pequeñamente humildes, como el reino de Dios. La grandeza tiene orígenes humildes. Cuando el Señor nos encontró y nos salvó, todo comenzó pequeño. Recuerdo cuando tenía 20 años de edad, disculpe que me vaya mucho tiempo atrás, pero cuando tenía 20 años de edad, el Señor me hizo el llamado al ministerio. Recuerdo que fue una mañana en que yo estaba buscando asistir a la iglesia, no tenía una iglesia donde me congregara. Había salido de mi ciudad y me había ido a otra ciudad a estudiar mis primeros años en la universidad. Y esa mañana, era una mañana muy fría, había caído escarcha de hielo en la ciudad, me levanté muy temprano, el primer servicio eran las 7 de la mañana. Me fui temprano, quiero decirles, no llegué a tiempo, me tocaba caminar.
no había transporte en ese momento, en esa hora de la mañana, así que me tocó caminar. Llegué tarde al servicio y las personas que estaban esperando el segundo servicio estaban afuera del templo y yo me quedé junto con las otras personas que esperábamos entrar al segundo servicio. Pero mientras el predicador presentaba el mensaje, iba ya terminando, yo estaba parado frente a la puerta y terminé de escuchar el mensaje. Y esa última palabra, esas palabras pequeñas con las que el predicador cerró su mensaje, cayeron en mi corazón, cayeron en mi mente, entraron profundo a mi vida. Que el predicador comenzó a hacer un llamado a la oración, un llamado a encontrarse con Dios. Y yo en la calle cerré mis ojos y comencé a ser quebrantado por esa semilla de gloria que estaba siendo depositada en mi corazón. Yo no sabía lo que esa semilla iba a provocar en mi vida. Yo no sabía lo que iba a suceder después, el siguiente día, el día lunes, la siguiente semana, los siguientes años. Yo desconocía todo lo que crecería esa pequeña semilla. Recuerdo que allí llorando en la puerta del templo, sin haber entrado al servicio, esperando el segundo servicio, un diácono llega y me abraza y me dice, ¿querés entrar para orar en el altar? Por supuesto, eso era lo que yo necesitaba. Un impulso que me acompañara para ir al altar, quebrantar mi corazón, llorar delante del Señor y entender que esa pequeña palabra me iba a servir en la vida. Iba a cambiar mi historia. Bueno, no lo entendía a cabalidad en ese momento. Han pasado 25 años desde que el Señor sembró esa pequeña semilla de su llamado. Recibí a Cristo cuando tenía 8 años, me bautizaron en agua cuando tenía 12 años, pero a los 20 años el Señor sembró una semilla de gloria que cambió mi manera de pensar. Un tiempo después no pude seguir en la universidad porque estaba conectándome ya con el seminario. Comencé a estudiar en el seminario, la universidad vendría después, pero fue un momento de verdad crucial en mi historia personal. Yo sé que usted, no quiero aburrirle con mi historia, yo sé que usted también tiene su propia historia. Una historia donde el Señor sembró una pequeña semilla de gloria. Fue algo pequeño. Quizá fue un momento donde usted se encontraba decepcionado de la vida. Quizá fue un momento donde usted se encontraba lleno de dolor en su corazón. Quizá usted había fallado y no encontraba cómo recibir el perdón para su vida. Usted mismo quizá no se perdonaba. Y fue una pequeña semilla, quizá una mano en el hombro que le dio el Señor y le dice, te perdono. Una simple palabra que usted escuchó, pequeñita, como el tamaño de una semilla de mostaza, que le dijo, te amo, le dijo el Señor. Y esa pequeña semilla revolucionó todo su interior. Esa pequeña semilla le trae hasta el día de hoy a usted, habiendo pasado ya muchos años quizá, ahora siendo una persona de fe, ahora siendo una persona de bendición para muchos más, ahora quizá habiendo encontrado la oportunidad de servir a otros, habiendo encontrado la dicha y la felicidad de ser un hijo de Dios y entender lo que eso significa. No sabemos cómo las pequeñas semillas que Dios siembra en nuestro corazón harán en el futuro una obra extraordinaria. Lo que sí sabemos es que lo que Dios hace siempre comienza pequeño. Ese es el secreto de esta parábola. Por favor, si usted todavía no es una persona que haya entregado su corazón al Señor, es un simpatizante de la fe cristiana, como lo digo siempre, es una persona que le agrada lo que Jesús dice, tiene una Biblia y la lee con frecuencia y encuentra sabiduría en la palabra. Usted es un simpatizante, pero no ha tomado la decisión. Como ese terreno que constantemente los pájaros se llevan la semilla, pero a usted le agrada lo que Jesús hace, lo que Jesús dice. Quizá usted se encuentre en ese momento esperando que Dios le muestre el cielo, que Dios en persona venga y le hable de los planes futuros que tiene para usted. Quizá usted espera una experiencia extraordinaria. Yo quiero decirle, puede ser que a veces el Señor haga eso, porque Él es Dios y Él es soberano y Él sabe cómo tratarnos a cada uno. Pero quiero decirle algo sencillo. El Señor siembra pequeñas semillas de gloria en nuestro corazón.
Y a veces nuestro corazón, como en la parábola de los terrenos, la recibe con gozo y permite que esa semilla eche raíces, crezca y bueno, se convierta en un árbol poderoso para bendición de muchos más. Qué gran historia la que vamos a analizar en esta parábola. Así nos dice Jesús que el reino de Dios, el reino de los cielos, inició con Jesucristo. Cuando todos pensaban que ha muerto y bueno, allí terminó todo, este gran maestro que pensamos que iba a revolucionar el mundo, murió y lo sepultaron. Bueno, todo comenzó así. Todo comenzó como algo muy pequeño. Y hoy en día, bueno, somos más de 1,000 millones de cristianos en el mundo. Y seguimos avanzando como una iglesia poderosa, provocando transformación. Bueno, no me voy a adelantar a la siguiente parábola. Todo comenzó pequeño con nuestro Señor Jesucristo, vestido de humildad, en un pesebre, acompañado luego de sus milagros, de su enseñanza. Fueron todos estos tiempos, pequeñas semillas de gloria que el Señor sembró. Dios tiene la capacidad, mis queridos hermanos y amigos, para mirar con ojos de eternidad en esas pequeñas semillas de gloria que Él va sembrando. Cuando Él siembra una semilla, escuchaba yo mucho tiempo atrás esta ilustración, cuando el Señor siembra una semilla, Él no solo mira lo pequeño de esa semilla que está siendo depositada, Él ve todo el potencial de esa semilla cuando crezca, cuando germine, cuando salga de la tierra, cuando se abra camino por la tierra y se convierta en un árbol que producirá más semillas, que producirán más árboles y luego más semillas hasta que tengamos abundancia en esa gran cosecha que el Señor nos presenta. Gloria al Señor. Cuando Dios siembra una semilla, Él ve en nuestro corazón un árbol y a lo mejor muchas semillas más y un gran bosque que está sirviendo de bendición para el mundo entero. En este mensaje, mis queridos hermanos y amigos, analizaremos la parábola de la semilla de mostaza que acabamos de leer. Jesús nos enseña cómo el reino seguirá creciendo hasta que se haga una planta muy importante, la más grande de las hortalizas. En este mensaje, una verdad deseo dejar grabada en el corazón suyo, como lo ha quedado en el mío. La semilla de gloria crecerá para bendición. Esa semilla de gloria que fue sembrada en su corazón tiempo atrás, cuando usted necesitó que el Señor le hablara, que el Señor le perdonara, que el Señor le manifestara su amor, esa pequeña semilla de gloria crecerá hasta convertirse en un árbol de bendición. Si usted ya ha experimentado que esa semilla haya crecido y ahora usted se encuentra siendo de influencia para la bendición de muchas personas, le digo, usted está de acuerdo conmigo de seguro. Cómo esa pequeña semilla cambió nuestra historia y ahora de verdad nos sentimos inmensamente agradecidos con el Señor porque nos ha permitido que germine su semilla, su palabra en nuestro corazón. Veamos entonces por lo menos 3 enseñanzas en esta parábola linda que el Señor nos da. La primera enseñanza: el reino de los cielos, el reino de Dios, inicia con una semilla de gloria. Los textos que encontramos, que San Mateo capítulo 13, 31, dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Mire lo que dice ahora Marcos capítulo 4, versículo 30 al 31. Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Y luego nos dice Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Es semejante, hablando del reino de los cielos, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Si usted logra dimensionar el tamaño de una semilla en comparación a un árbol, por ejemplo, la semilla de ciprés, que es posiblemente la semilla más pequeña que existe, una semilla muy chiquita, como decimos, muy pequeñita, pero usted ha visto el desarrollo de un árbol de ciprés, es enorme, sus tallos, su fuerza, sus ramas,
enorme un árbol de este tamaño, de esta magnitud. Pero todo comienza con una pequeña semilla que le llamaré semilla de gloria. Semilla que implícitamente trae poder, trae la esencia de la gloria del Señor, la fuerza, el peso de la gloria del Señor. Una semilla de mostaza que encierra un secreto glorioso, queridos hermanos. La figura que nos pone el Señor. La semilla nunca se desanima a pesar de sus comienzos humildes. Si usted se encuentra en este momento como una persona que conocemos, nueva en la fe, un recién convertido, como le conocemos en esos términos, tenga paciencia. Esa semilla que se ha sembrado en su corazón va a crecer. Esa semilla que el Señor puso en su mente, en su vida, tiene un potencial, tiene un secreto glorioso, que sencillamente esa semilla no se desanima porque sabe que a pesar de su pequeñez, encierra grandeza en sí misma. Gloria al Señor. La semilla de mostaza es la representación de una semilla de gloria que se sembró para crecer. Una semilla de gloria que en sí misma, vamos a ver a continuación la segunda enseñanza, pero tiene todo el potencial para crecer, queridos hermanos, queridos amigos. Esa palabra que el Señor sembró en su vida, esa palabra que usted recibe cuando estudia la palabra del Señor, la Biblia, y el Señor le enseña a ser una mejor persona. El Señor le enseña a adquirir los valores del reino. Mire qué diferentes somos de muchos años atrás. Cada día nos convertimos en una mejor persona cuando la semilla va haciendo su propósito en nuestro corazón. Es una semilla de gloria que no se desanima ante la adversidad. Es una semilla de gloria que no duda de su potencial que tiene en sí misma. Es una semilla que fue dada por gracia del Señor para bendición nuestra. No por ser pequeña se debe dudar de ella. Quizá usted esperaba alguna palabra más gloriosa del Señor. Hijo mío, voy a hacer de ti una nación grande, como fue la palabra que le dio a Abraham. Quizá la palabra para usted fue muy sencilla. Te perdono, te amo, todo va a estar bien. No te preocupes, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Quizá usted creía que las cosas cambiaran de un momento a otro, y lo único que hizo el Señor es decirle: ten paciencia, voy a colocar una semilla de gloria en tu vida, la cual trae en su naturaleza todo el potencial para crecer, que es la segunda enseñanza. La semilla tiene potencial para crecer. La semilla tiene potencial para crecer. Mire lo que dice la Escritura. Vamos al versículo 32, una vez más, de San Mateo 13. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. San Marcos capítulo 4, versículo 32 dice: pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y luego San Lucas capítulo 13, versículo 19 nos dice: y creció y se hizo árbol grande. Bendito sea el nombre del Señor. Qué potencial el de esa semilla, hermano. Ninguna palabra que el Señor le haya dado a usted se va a quedar pequeña. Ninguna palabra que el Señor haya sembrado en su corazón va a ser algo sin importancia. Cuando el Señor le dice a usted: yo soy Jehová Rafa, tu sanador, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te llegará a ti, porque yo soy tu sanador. Y usted dice: ajá, qué bien, bonita palabra. Esa semilla no va a quedarse allí sin potencial. Esa semilla le va a proteger a usted en los momentos más duros de enfermedad. Usted recordará esa palabra, y esa palabra que tiene potencial para crecer, usted la verá en acción, cubriéndole, dándole la fe que usted necesita para orar con fe, pidiéndole al Señor por su salud, por su sanidad. Pequeñas semillas de gloria,
pero que traen un gran potencial para crecer. Y de pronto, al principio, usted posiblemente dudó de esa semilla que el Señor sembró en su corazón, pero de pronto esa semilla se fue fortaleciendo más. Recuerdo mis primeros años en el seminario, estábamos ya casados con mi esposa, teníamos a nuestro hijo muy pequeño, estábamos internos en un seminario y teníamos que aprender una lección, la lección de vivir por fe, la lección de entender que Dios cuida de nuestras finanzas. Y no es que el Señor nos vaya a dar mucho dinero en nuestras bolsas, sino que cuando hay necesidad, el Señor provee, porque ese es su nombre, Jehová Jireh, el proveedor. Jehová el que provee para el sostenimiento de nuestra familia. Me pasaron muchas cosas graciosas y una de las anécdotas que siempre cuento es, en una ocasión me invitaron a predicar en una iglesia y el tema que me dio mi amigo pastor era sanidad financiera. Háblanos sobre sanidad financiera, me dice el pastor. Yo me preparé muy bien. Me preparé para hacer un buen trabajo. Era día sábado, yo estaba listo. Y cuando revisé mis zapatos, mi zapato, el derecho, estaba roto, abierto totalmente y mi pie casi que se me salía por el zapato. No sé si usted ha tenido esa experiencia alguna vez, ¿verdad? Pero cuando uno está en el llamado del Señor y uno tiene que hablar de Dios, mire, uno quiere convertirse en defensor de Dios. Y uno quiere defender a Dios, ¿verdad? Y a veces Dios está haciendo cosas que no entendemos y uno quiere hablar en nombre de Dios. Yo quería hacer una buena presentación y hablar de que Dios nos provee en cada una de nuestras necesidades. Pero el predicador andaba con unos zapatos rotos que se le salían los pies. No porque yo fuera irresponsable, sino porque así era la condición. Y esa noche de sábado le puse pegamento, me permite contarle el chiste completo, le puse cola blanca a mi zapato, lo dejé apretado, por la mañana me lo puse, dije que bien, gracias Señor, mi zapato se pegó. Pero en el culto, mientras estábamos alabando al Señor, mientras cantábamos al Señor, mi calor corporal hizo que mi pie se calentara mucho y despegara mi zapato una vez más. Recuerdo que cuando me dieron el tiempo, yo pasé con mi zapato roto al altar a hablar que tenemos un Dios que provee. Y aunque en mi corazón decía, pero ¿por qué ni siquiera puedo tener un par de zapatos en buenas condiciones? Perdone que le hable de esas anécdotas que tal vez están fuera de lugar, solo estoy explicando el punto. Tenía yo que ser firme en la verdad bíblica, en la semilla de gloria que dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza seamos enriquecidos, nos dice la palabra del Señor. Y una vez más, no estoy hablando de filosofía de codicia, no estoy hablando de teología de la prosperidad. Estoy hablando de la provisión de Dios que siempre llega a tiempo. Aunque en ese momento tuve que predicar sobre el Dios que provee y aunque mi zapato me decía a la mente, no estás predicando con la verdad, porque hay una verdad, sos hijo de Dios, sos predicador y mira, no tienes ni siquiera para un par de zapatos. El Señor me quería enseñar la lección completa de que Él suple verdaderamente todas nuestras necesidades. Y aunque las condiciones a veces se ponen adversas, esa semilla de gloria tenía que crecer, queridos hermanos. No le digo que a veces no me causa preocupación cuando quizá las condiciones económicas no están tan favorables. No le digo que no dejo yo de preocuparme. Claro que nos preocupamos porque somos seres humanos. Pero ahora esa semilla es una semilla que ha crecido. Y aunque sé que hay condiciones adversas, no puedo dudar ahora de que el Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas que Él tiene y Él da a sus hijos a quienes el Señor quiere bendecir. Queridos hermanos, esas pequeñas semillas que el Señor ha sembrado en su corazón, al principio posiblemente dudamos de esa semilla, pero ¿qué va a pasar con esta semilla tan pequeña? ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? Decían de Jesús.
¿Saldrá algo bueno de esa ciudad? ¿Cómo crees que vas a convertirte en alguien importante, muchacho? Si mira las condiciones que tienes, y podemos dudar de nuestra propia vida, de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero esa semilla tiene el potencial de crecer. La semilla no ve su tamaño, no mira sus condiciones, sino su potencial. Y aunque es pequeña, tiene la visión de lo que será cuando crezca, cuando abra paso en medio de la tierra, rompa la tierra y encuentre la oportunidad para desarrollarse. En su interior posee la capacidad de crecer y transformarse en algo útil, en algo indispensable para la comunidad, para la sociedad. Si esa semilla encuentra las condiciones de fe y se riega creyendo en su potencial, crecerá y se hará muy grande, porque las semillas tienen gloria en sí mismas. Son semillas pequeñas de gloria que Dios siembra para la bendición, para bendición de muchos. Si esa pequeña semilla que ha sido sembrada en su corazón, mi hermano, mi amigo, usted la abraza con gozo, le provee el calor que esa semilla necesita y usted le pide al Espíritu Santo que la riegue, usted le pide a Dios que le ayude, que permita que ese terreno suyo donde la semilla fue sembrada tenga las condiciones nutritivas para que la semilla crezca, usted verá la diferencia. Pero con todo mi corazón le animo para que no pasen los años y esa semilla de gloria que fue sembrada en su corazón aún no haya germinado. Le animo para que usted permita la germinación y el crecimiento de esa palabra que el Señor sembró en su vida. No frustre el crecimiento de esa semilla. Deje que crezca. Aférrese al potencial que esa semilla tiene. Jesucristo en otra ocasión nos diría, si tan solo ustedes tuvieran fe, lo puedo parafrasear, como la fe que tiene esa semilla de mostaza que no anda viendo sus condiciones. Sencillamente esa semilla cree que tiene en sí misma el potencial para crecer. Si tan solo tuvieras fe como la fe de esa semilla de mostaza, imagínate todo lo que harías, dice el Señor. Y nos pone el extremo. Le dirías a esa montaña, muévete. Le dirías a esos árboles, arránquense y métanse en el fondo del mar. Y nos obedecerían los árboles, nos obedecerían las montañas, si tuviéramos la fe, como la fe que tiene esa pequeña semilla de mostaza, que nos da la convicción de que estando de la mano de Dios, nada es imposible. Nada hay imposible para Dios, nos dice la Escritura. Y quiero terminar entonces, mis queridos hermanos, con la tercera enseñanza. La tercera enseñanza de esta linda parábola. La escribo de esta manera. El propósito de la semilla es convertirse en árbol. Mire qué sencillo. El propósito de la semilla es llegar a convertirse en un árbol. Esa semilla no está cómoda siendo semilla. Esa semilla entiende que su naturaleza no es quedarse como semilla. No es una palabra que fue sembrada en su corazón y el Señor le dice, te perdono. Y usted dice, qué bueno que me perdonas, pero mi vida nunca cambia por esa palabra. Qué bueno que me dice tu perdón, pero eso no entiendo su significado. Qué bueno que me dices que me amas, pero no entiendo lo que significa tu amor, Señor. Esa pequeña semilla tiene en su interior el deseo de crecer y de convertirse en un árbol. Y cuando esa semilla alcance todo su potencial, su propósito de llegar a ser un árbol, entonces se convierte en una semilla de bendición. Esa semilla de gloria fue sembrada para la bendición. Veamos lo que dice el texto, San Mateo capítulo 13, versículo 32, dice, se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. San Marcos capítulo 4, versículo 32. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus ramas.
Y San Lucas 13:19 dice, creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. San Lucas 13:19. Qué bonito. Qué bonita ilustración, qué bonito desenlace en la historia de esta semilla de mostaza. En la historia del reino de Dios, sembrado en los corazones humanos, vemos esta semilla con ese potencial. Cuando la semilla cae en los corazones de las personas, de los seres humanos que son el campo del Señor, esa semilla crecerá y se convertirá en un árbol con todo su potencial. El Señor espera que a través de la bendición que Él nos ha dado, nos convirtamos en bendición para todas las familias de la tierra. El Señor exhortaba a sus discípulos diciendo, den de gracia lo que de gracia han recibido. Si en nosotros se ha sembrado semillas de gloria, si en nosotros Dios ha tenido su misericordia, nos ha tendido su mano de favor y sembró una semilla que cambió nuestra vida, ahora que esa semilla ha crecido y se ha convertido en un árbol, y usted tiene una familia próspera, y usted tiene un matrimonio fortalecido, y usted tiene la certidumbre, la certeza y el compromiso de ser un discípulo del Señor, que lo refleja en su compromiso con su iglesia local, en su compromiso con la misión del Señor en el mundo. Ahora que usted ha permitido que esa semilla prospere, usted se está convirtiendo en bendición para muchas personas. Usted ahora tiene el sentido de la riqueza que el Señor le ha dado. Usted sabe por qué razón el Señor le ha prosperado tanto económicamente. Usted entiende ahora por qué el Señor le permitió obtener los títulos académicos que posiblemente usted posee. Ahora usted comprende que ese negocio que el Señor le permitió emprender hace años atrás, ¿se recuerda cómo empezó? ¿Se recuerda esa pequeña idea y tal vez usted dijo, voy a hacer una pequeña cosita, y ahora el Señor le ha permitido un crecimiento extraordinario que ha pasado de pequeña empresa a mediana y posiblemente a una gran empresa? Ahora usted comprende que esa pequeña semilla que a lo mejor llegó a usted a través de un mensaje, a través de una palabra profética, a través de una visión que el Señor le dio, esa pequeña semilla ahora ha crecido en un árbol. Y ese árbol ahora debe ser de bendición para muchas personas más. Así es el reino de Dios. Inicia con pequeñas acciones. Un día de estos compartía el mensaje en la congregación, en mi iglesia local, y traíamos a la memoria cómo 35 años atrás, que es la historia de la iglesia local que pastoreo, 35 años atrás, a algunos hermanos de una iglesia vecina que estaba, en otra zona de la ciudad, se les ocurrió la idea, fueron movidos por el Señor en su corazón a ir a plantar una iglesia a esa nueva colonia que estaba en desarrollo. A lo mejor dijeron, vamos a ir a formar un grupo, vamos a atender a algunos cuantos niños, quizá vamos a llevar el mensaje a unas cuantas familias. Han pasado 35 años desde que se sembró esa pequeña semilla de gloria. Hay una pequeña plaqueta en una esquina que se les expresa el agradecimiento a unas cuantas personas que tuvieron fe para sembrar semillas de gloria, semillas de fe, que pasados 35 años, esa semilla ya no es una semilla. Ahora se ha convertido en un árbol frondoso donde muchas familias han encontrado refugio en medio de las tormentas, han encontrado un lugar para anidar, para hacer su casa, han encontrado un lugar donde encuentran alimento, donde disfrutan del alimento. Los árboles de mostaza crecían y en esas zonas desérticas del contexto de nuestro Señor Jesucristo le ofrecían a las aves del cielo un lugar de refugio. Y aparte de eso también producían semillas que cuando las aves anidaban y se escudaban en ese árbol, también encontraban alimento para su sostenimiento. Gloria al Señor. Toda persona que escucha el mensaje del reino recibe esa semilla, mis queridos hermanos. Semilla de gloria, la cual tiene potencial de transformarse en algo muy grande. Cuando esa semilla crece, bendice al mundo entero.
Una semilla da alimento, abrigo y descanso a la gente. Gloria al Señor. Habiendo pasado casi 2000 años de historia, un poco más, de la fundación de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo a establecer su iglesia como una expresión de su reino en esta tierra. La iglesia es la expresión del reino de Dios en la tierra. No es solo el reino, pero es una expresión del reino donde están los valores, donde está la cultura, donde está el rey que gobierna, la cabeza que es Cristo y su Santo Espíritu, quien nos dirige, quien administra, quien lidera. La iglesia es la expresión del reino. La iglesia, que está conformada por seres humanos, por supuesto que a veces cometemos errores, pero los enmendamos, los corregimos y seguimos avanzando. Después de 2000 años de historia en que comenzó la iglesia como una pequeña comunidad en un aposento alto, quizá con un poco de temor por lo que estaba sucediendo en la sociedad, en la ciudad, pero llenos de inspiración y de valor por el Santo Espíritu, se atrevieron a salir a dar el mensaje de Jesucristo. En ese mismo día, en esa misma mañana, pasaron de ser 120 a convertirse en 3000. Unas semanas después dejaron de ser 3000 para convertirse en 8000, ya que 5000 personas más se unieron a la fe cristiana. Hoy en el mundo somos más de 1,000 millones de seguidores de Jesús en todos los continentes habitados. Hay presencia de iglesia que sigue ofreciendo su mano amiga a la comunidad. ¿Qué ha hecho la iglesia en todo este tiempo? Bueno, la lista es muy grande. Podríamos hablar de nuestras horas de trabajo. Cuando antes, unos años atrás, antes de la iglesia, la gente trabajaba 16 horas. A partir de que la iglesia fue influyendo en la sociedad, empresarios tuvieron la maravillosa idea de que sus trabajadores tuvieran un tiempo de descanso también y que pudieran trabajar solamente 8 horas. Hoy es un derecho para todos los seres humanos. Hablamos de 8 horas de trabajo, horas extras que deben ser pagadas. ¿A quién se le ocurrió la idea de que trabajáramos 8 horas? Bueno, a cristianos, a personas a quienes el Señor había bendecido con semillas de gloria. ¿De dónde se nos ocurrió la idea de que tuviéramos universidades, de que tuviéramos centros de estudio? ¿A quién se le ocurrió la idea de la pedagogía moderna que hoy disfrutamos en nuestros centros educativos? Y aunque hoy muchas personas dicen en las escuelas, en las universidades, no tenemos por qué enseñar Biblia, ni oración, ni nada de religión, bueno, estamos en cierto sentido, digamos que de acuerdo. Las escuelas son para estudiar ciencia, pero no desarraigadas de sus comienzos, de dar la gloria al Señor, siempre y cuando la ciencia nos conduzca a ser agradecidos con el Creador del universo. Pero ¿a quién se le ocurrió el tema de las universidades? Bueno, tenemos al padre de la didáctica moderna, don Juan Amós Comenio, que era un pastor de iglesia. Y las grandes universidades que hoy conocemos, que son de renombre, como usted conocerá o habrá escuchado, la Universidad de Harvard, que inició como una escuela para darle instrucción a los pastores y hoy se ha convertido en un gran centro de formación de científicos y de gente de profesión. ¿A quién se le ocurrió las grandes ideas como los hospitales, donde hoy podemos nosotros acudir y hasta decimos que es nuestro derecho tener acceso a la salud, tener un hospital que nos atienda? ¿A quién se le ocurrió? Fue a cristianos, fue a gente de fe, quienes entendieron que sus vidas tenían que estar para el servicio de los demás. En ese sentido, mis queridos hermanos, lo que el Señor siembra en nuestro corazón no tiene por qué quedarse como una semilla pequeñita, cubierta por la tierra en la oscuridad. El Señor espera que esa semilla crezca, dé su fruto y sirva de bendición para las familias de la tierra. Con todo mi corazón le animo para que esa semilla de gloria que usted ha recibido, en primer lugar, crezca en su corazón. Usted permita que prospere esa semilla. No se quede con semillas guardadas que están en un tiempo de invernación en nuestro corazón. Permitamos que la semilla se desarrolle, crea más en el Señor.
Ponga su fe en estos tiempos de crisis económica, tiempos de pandemia, tiempos de zozobra global. Hermanos queridos, ponga usted toda su intención en que la semilla, en que la palabra del Señor que fue sembrada en su corazón crezca. Y que cuando esa semilla crezca, entonces usted también bendiga con su semilla a otras personas para que se refugien en esa semilla que ahora es de bendición para muchos más. Quiero cerrar este mensaje presentando una conclusión, hermanos. El reino de Dios fue sembrado como una semilla de mostaza. Pequeñito. Pequeñito hizo su intervención, su aparecimiento en esta sociedad y en este mundo lleno de dolor, lleno de oscuridad. El reino de Dios se presentó de manera humilde en la persona de Jesucristo, quien llamó de pronto en sus años de ministerio a unos cuantos discípulos, pero a partir de esa semilla de gloria, hoy tenemos todo un árbol desarrollado para la bendición de la sociedad. Esta semilla de gloria ha tenido el potencial de crecer y abrirse camino hasta convertirse en un árbol de bendición. ¿Cuánto más va a seguir creciendo la iglesia y su radio de bendición? Pues la semilla tiene potencial para seguir creciendo. Y en la medida que esas semillas van cayendo en nuevos terrenos, entonces se siguen formando nuevos árboles para la bendición de la sociedad. Donde la semilla haya sido sembrada, allí crecerá un árbol de bendición. Si la semilla es sembrada en niños, en mujeres, en jóvenes, allí crecerá un árbol para la bendición de la sociedad, del mundo entero. En cada corazón del creyente, de creyentes, está sembrada esa semilla de gloria que el Señor le ha dado el potencial en sí misma para crecer. De verdad, mi querido hermano, hermana, amigo que me escucha, estamos en un tiempo en el que debemos manifestar nuestra fe. Estamos en un tiempo especial donde no podemos nosotros sentirnos ciudadanos, personas de segunda clase en nuestra sociedad. La semilla que el Señor sembró en nuestro corazón es la gran necesidad que el mundo tiene. Esa semilla en la que nosotros hemos desarrollado un árbol para la paz, para la tranquilidad, para el abrigo, para la sombra en los momentos más difíciles. Necesitamos ofrecer ese árbol frondoso para el beneficio de nuestros hermanos guatemaltecos, de nuestros hermanos en las diferentes sociedades donde la iglesia tiene presencia. Hoy más que nunca, la iglesia debe manifestar ese árbol frondoso en el que se ha convertido esa pequeña semilla de gloria que tiempo atrás el Señor sembró en su corazón. ¿Recuerda usted cómo comenzó todo su caminar con el Señor? ¿Recuerda usted dónde estaba y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba viviendo o sufriendo cuando el Señor sembró una pequeña semilla en su corazón? En ese tiempo quizá usted quería que la semilla creciera muy pronto, pero el Señor le fue dando a usted la paciencia para ir encontrando la suficiente nutrición para esa semilla para que creciera frondosamente. Han pasado los años. En mi caso, desde que el Señor me llamó, 25 años. No he sido una excelente persona en todo ese tiempo. Muchos errores en mi vida. A lo mejor que he impedido a veces que la semilla prospere, pero la semilla tiene potencial. Y poco a poco el Espíritu Santo me ha ido convenciendo, como lo ha hecho con usted, convenciéndole de que no tiene por qué dudar de esa semilla de gloria que el Señor sembró. Como el Señor nos termina diciendo siempre en sus parábolas, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en este momento yo le animo para que usted reflexione en su propia vida. ¿Qué es lo que el Señor le ha dado a usted para su vida, para su corazón, para su existencia, para su cotidianidad? Piense en esas semillas que tal vez usted está frustrando en su crecimiento. Permítales su desarrollo. Permita que esas semillas se conviertan en árbol, porque Dios quiere usar su vida para la bendición de muchas familias más. Que en usted encuentren refugio las aves de la tierra.
Aún las personas que quizá en una parábola anterior Jesús dijo que las aves representaban al diablo y los malos, pues aún las personas malas que encuentren refugio en lo que usted puede ofrecerles. Para eso estamos, para bendecir a las personas que no conocen al Señor. Que Dios use su vida, que Dios bendiga su vida y que esas semillas de gloria desarrollen todo su potencial hasta convertirse en bendición para muchos más. Que tenga un feliz domingo, que el Señor le bendiga y le prospere, que tenga también una linda semana con toda la bendición del Señor, que usted siga siendo prosperado. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. A cada uno de los socios honorarios de Canal 27 les envío esta palabra de agradecimiento a cada uno de ustedes. Esta semana tuvimos la bendición de ver la inauguración de la serie Génesis. Gracias a cada una de las colaboraciones que los socios honorarios están aportando para este canal, Canal 27, donde se predica la verdad. Le animamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que todavía quisieran constituirse como socios honorarios. La invitación es para usted, para que se una, para que aporte y para que juntos sigamos disfrutando de la bendición que nos provee Canal 27. Que el Señor le bendiga.